hacia las niñas y las mujeres. Entonces estamos hablando hoy de algo que va a ser un poco una mezcolanza, pero que por encima de todo es una postura política. Y lo digo tal cual, porque antes de que los lingüistas se me pongan punkis con el asunto de que, hey, esto no es cierto, el castellano no necesita de este lenguaje inclusivo, pues sí lo necesitamos, ¿no? Y antes vamos a comenzar con algo que yo le llamo la triste realidad. En este semestre, en el semestre del 2021, lo que es enero, febrero y marzo, por ejemplo, por tener un dato, ¿no? ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres? Porque es fácil matar a mujeres. 234 a nivel nacional. En Hidalgo llevamos 6. Esto significa a nivel nacional. 2.6 mujeres son asesinadas con la facilidad y la impunidad que esto implica. También hay otro dato interesante, todo esto basado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de que presuntos feminicidios por cada 100,000 mujeres en la media nacional es 0.30. Estamos por arriba de nacional. Una décima, pero estamos por arriba, 0.37. Se registraron en el primer trimestre de este año 4,808. En Hidalgo fueron 158. Y algo para que les espante, sobre todo a nuestra comunidad universitaria, y porque tienen que alertar todos sus protocolos de autocuidado. La media nacional de violación sexual está en 3.73, pero en Hidalgo es 5.06. Somos una de las entidades en donde mayor se comete el delito de violación sexual. Entonces, ante esta realidad, ¿qué onda con las palabras? ¿Por qué tiene que ver las palabras con todo este asunto? Pues porque nacimos en cada momento de nuestra vida es neutro. Todas las tienen una lectura de género. Así, la ley no lo dice, no me cuenta, transmite y refuerza cualquier estereotipo, rol para la comunidad lésbico gay, para personas con discapacidad, para los hombres reforzar ciertos estereotipos o ciertas cosas que forzamos a los hombres, ¿no? De que tú tienes que ser el proveedor, tú tienes que traer coche, puede ser feo, pero si traes coche y bueno, de marca, pues entonces puedes superar o puedes conquistar a cualquier mujer. Todos los reforzamos con cada una de nuestras palabras, pero además cada una de las palabras acompañada con esa intencionalidad, ¿no? La lengua española no es sexista, tampoco se trata de ¿no? que poco me cae muy bien que digamos, pero sí el uso inadecuado de nuestra lengua. De ahí que la única forma de cambiar un lenguaje sexista, excluyente y discriminatorio sea explicar cuál es la base ideológica en que se sustenta, así como también el hecho de ofrecer alternativas concretas y viables de cambio. Todo deben ustedes consultar de manera mucho más profunda en un documento que ha trascendido, sobre todo porque hay una compañera, Guadalupe Rodríguez, que está ahí en las redes sociales, que se le conoce como la correctora. Ella toma muy en cuenta los lineamientos para el uso del lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista, que publicó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Es un documento pequeñito y ahí trae tips de cómo hacer este lenguaje inclusivo. Pero la primera idea, la de lo que decimos en cada momento de nuestra vida, es neutro. Todas las palabras tienen una lectura de género, ¿sí? Y bueno, les voy a poner un ejemplo que yo lo viví de niña. Como ustedes verán, soy morenita, además soy muy chaparrita, mido apenas 1,53 casi con todo y copete, y pues mexicana, pues apesto por todos lados, ¿no? Pero me gustó el ballet clásico, y entonces desde muy pequeñita yo entré al ballet clásico. Y ustedes, bueno, a lo mejor sabrán que el uniforme del ballet clásico, sobre todo en mi época, ¿no? Era color rosa, mallitas color rosa, zapatillas color rosa, lo de arriba podía hacer estudiar ballet siendo tan morenita. Y bueno, primero empezó por la familia, por los comentarios, algunas cuñadas, que se les da mucho esa cuestión de la raza, ¿no? Es que el Cita no se ve muy bien de rosa, ¿no? No le queda con su color tan morenito. Y después pasaron a ser los coreógrafos y los maestros cuando yo ya tenía 11, 12 años. Yo no cumplía con el estereotipo para ser
cuerpo de ballet y mucho menos una bailarina principal. Después vinieron los medios de comunicación, entré a Televisa y fue exactamente lo mismo. Esta nariz, este cabello chino, este color moreno, pues nomás no cuadraban. Yo llegué a TV Azteca, y bueno, fue peor, ¿no? Ahí me propusieron operarme la nariz como si fuera una prestación laboral. ¿Por qué? Porque la nariz le estorbaba a las personas que creían que tenía yo que tener una imagen blanca, de nariz refinada, de ojos claros y de cabello rubio, aunque sea pintado, para poder hablar del estereotipo de mujer bella y hablar de noticias, ¿no? Y hablar de muertos y homicidios. No entendí mucho esa parte. Pero de eso estamos hablando. Y muchas veces, esto que me dijeron, como ustedes se podrán dar cuenta, pues me valió 2 cacahuates en la vida. Yo puedo andar con mis canas, puedo andar con mi cabello chino, no necesito laciármelo, no necesito tener precisas ni pinera visual, no creo en eso. Pero la intencionalidad de las palabras sí duele, porque la intencionalidad de las palabras dice, ¿qué lugar ocupo entonces? ¿Qué lugar ocupo en la familia, en los medios de comunicación? Creo que mi internet está un poco inestable, me disculpan si hay algo de que se corte, pero de eso estamos hablando. Y bueno, hay algo que les quiero platicar y que quiero citar a una autora. Yo no soy una feminista teórica, yo soy una feminista de calle, pero bueno, como ando en la comunicación y en el periodismo, me gusta mucho indagar fuentes de información. Está Irene Matfes, a quien se las recomiendo. Ella es doctora en letras, es investigadora de la Universidad de Uruguay. Es importante. Históricamente, a las mujeres se les negó el acceso a las formas más plenas y prestigiosas del lenguaje. Esto las ha llevado tan al silenciamiento y ha hecho que las ideologías de género estén estrechamente vinculadas con la idea de asimetría social. Es decir, ¿qué lugar ocupamos? No solamente por el hecho de ser mujer, sino el color de nuestra piel, la religión, nuestras preferencias sexuales, nuestra clase social, si tenemos dinero o no tenemos dinero, si vestimos con ciertas marcas o utilizamos determinado bolso de marca. Eso también tiene que ver con esta forma de quedarnos atrás en muchos sentidos, ¿no? Y dice, esto los ha llevado tanto al marginamiento como al silenciamiento y ha hecho que las ideologías de género estén estrechamente vinculadas con la simetría social. Esa es la lucha, es por lo que existen las feministas. La investigación en lenguaje y género estudia la forma de cómo los paradigmas culturales y las relaciones de género se perpetúan a través del lenguaje. Desde la mera correlación de rasgos lingüísticos con membresías categoriales, de cómo dichos rasgos son utilizados en la construcción de todo tipo de identidades. ¿Quién de ustedes, sobre todo las mujeres que están aquí en esta, no alguna vez les han dicho, oye, ¿no estarías mejor en tu casa? ¿No? ¿Qué onda con tus hijos? ¿Quién los cuida? ¿No era ese tu papel? ¿No? O no te vendría bien una cirugía para que pudieras tener un mejor puesto. De eso estamos hablando. O algunos maestros, docentes universitarios, que es uno de los temas con los que más trabajamos, pues a las alumnas, a las estudiantes, las callan o no les dan la palabra o simplemente para ellos no tiene valor de información, de conocimiento, lo que puede externar una mujer. Y de eso está hablando Irene Matfes. Creo que me regresé, perdónenme. Vamos a revisar algunos conceptos de manera muy rápida. Yo no los quiero cansar mucho con este asunto, pero ¿por qué estamos hablando de asimetría social? ¿Por qué estamos hablando de desigualdad? ¿Por qué estamos hablando de condiciones diferentes? Pues porque hay un concepto clave en todo este asunto que es género. Cuando estábamos en la primaria nos enseñaron que el género tenía que ver con machos sexuales y reproductivos que nos marcaban si éramos de uno u otro. Pero resulta que no, después se construyó un concepto que tiene que ver más allá de eso. No es que nazcas mujer, sino cómo te hace la sociedad mujer, qué es lo que te pide la sociedad para ser mujer. Y entonces ahora se define como ese conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas construidas en cada cultura y momento histórico. Disculpen por mis perros, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales establecen normas y patrones de comportamiento, funciones, oportunidades, relaciones entre mujeres y hombres. Es decir, también a los hombres, no nada más es de nosotras, el género no tiene que ver nada más con nosotras. También a los hombres desde que nacen les marcan
utilizan pautas para entonces y construcción de qué es la emoción de ese cartón, pues entonces no son bien vistos. Y de eso se trata el concepto de género. Y el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista, será considerado una medida de inclusión de carácter preventivo y o correctivo. Es decir, hay muchas acciones discriminatorias. Por ejemplo, no aceptar a una mujer que está en el inicio de un puesto, lo que sea. Es decir, que te hagan examen. Ahora, como la ley lo prohíbe, pues se hace de manera sutil, ¿no? O por el hecho de que vas a ser madre y entonces te digan, híjole, estabas promovida para ser directora. Pues no, vas para atrás, ¿no? Te regresamos. Estamos ahí hablando de acciones ya directas de discriminación. Pero el lenguaje está en el plano preventivo y correctivo. Y esta es la maravilla del poder de las palabras, ¿no? El cual está dirigido a revertir expresiones que denoten prejuicios, estigmas, discriminación, subordinación o ridiculización de las personas susceptibles de ser discriminadas por su sexo, edad, pertenecer a un pueblo o tener o su origen nacional, por ejemplo, la identidad de género, discapacidades, condición social, somos un país súper clasista, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil o por cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana. Entonces, el lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista será considerado una medida de inclusión de carácter preventivo y o correctivo. ¿Cuáles son estas medidas de inclusión? Son aquellas disposiciones de carácter preventivo y o correctivo que están dirigidas a revertir tendencias discriminatorias de la sociedad, como el racismo, la homofobia, la xenofobia, la misoginia, entre otras expresiones culturales de desigualdad de trato, para incluir en el sistema de derechos y oportunidades a quienes han estado y están parcial o totalmente excluidos de sus libertades como resultado de la discriminación histórica o experimentada. Esta es la teoría, pero por favor, quienes no de las que están aquí han escuchado alguna expresión que las hacen sentir peor que la última cucaracha en la cocina más sucia. Díganme si no. Nada más piénsenlo tantito y cuántas veces no nos han hecho sentir que nosotros no pertenecemos a determinado grupo o no podemos ser alto. Ay, perdón. Déjenme ver. ¿Y cuáles son algunas normas? Bueno, pues el lenguaje, a ver, ahí está medio, ok. En lo referente al lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista, algunas normas, ¿no? Número 1, se deberá visibilizar y no excluir. ¿Por qué la obsesión de las y los, que a veces tanto se burlan, no solamente hombres, sino también algunas mujeres? Pues es porque esa es la norma. Trata de que en tu lenguaje visibilices y no excluyas a nadie. Evitar el genérico. Cuando estamos hablando de un lugar donde hay hombres y mujeres, pues no tienes que hablar y decir los asistentes. Bueno, puedes cambiarlo por las personas asistentes y así ya no utilizas los que les puede fastidiar, pero puedes cambiarlo por un término que pueda incluir a hombres y mujeres. No se subordinará ni desvalorizará a través del lenguaje. Es decir, también es algo muy importante, ¿no? ¿Quiénes van primero, los hombres a las mujeres? ¿En qué orden deberíamos de mencionarlo? Pues debería de ser por otros méritos, ¿no? Si yo voy a mencionar en un reportaje y voy a decidir en qué orden voy a mencionar al funcionario frente a las funcionarias, pues a lo mejor tomo la categoría no necesariamente de que las mujeres tenemos que ir primero, sino simple y sencillamente si la funcionaria tiene un cargo más alto, pues va un poco más arriba y el hombre tendrá que ir más abajo. Y esa es una manera de no desvalorizar. Fíjense que hay muchas anécdotas de funcionarias de alto nivel, apenas recientemente lo compartió una funcionaria alemana, que no recuerdo ahorita su nombre, que dijo que en una reunión cumbre ni siquiera le permitió sentarse en el lugar que debería ocupar por el cargo que tenía. La hicieron a un lado. Entonces, el lenguaje, también ella lo explica, que después no mencionaron su nombre. Les pasaron una tarjeta y con un desdén dijeron, es cierto, también está la funcionaria tal del Estado alemán sentada acá atrás, ¿no? Y entonces esa es una manera muy triste de subordinar o desvalorizar. Se usará la palabra persona para referirse a la amplia diversidad de identidades culturales, evitando así
invisibilizar la dignidad humana de quienes son referidos, ¿no? Los científicos están encontrando cura para el COVID. Las personas científicas, porque hay hombres y mujeres dentro de la ciencia que lo están haciendo. El lenguaje no sexista evita utilizar lo masculino como único referente o que lo considerado como femenino se subordine a lo masculino y que sea utilizado para significar situaciones, cosas o personalidades que denoten inferioridad, afectividad o poca inteligencia y debilidad, dado que el masculino no es neutro. Y ese es el principal pleito que traemos con la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ahorita podremos platicar algunas dudas sobre esto. Y por cierto, hace apenas el 23 de abril fue el Día de la Lengua Española. Se toma con motivo del aniversario de muerte de Miguel de Cervantes. Para Guadalupe López García, consultora en género y políticas públicas, periodista feminista y correctora de estilo, el lenguaje incluyente es una acción afirmativa de carácter correctivo, compensatorio y de promoción encaminada a eliminar el sexismo y a corregir situaciones de discriminación en el lenguaje oral, escrito o visual. Que eso también es muy importante. Emitimos mensajes no solamente con las palabras, emitimos mensajes con una presentación, con unas fotografías, con los memes que compartimos, que son sumamente sexistas, discriminatorios, homofóbicos, y que entonces tendríamos que cuidar, porque eso también es parte de nuestro lenguaje. El lenguaje incluye muchas otras formas de comunicación. Y entonces ella dice, recuerda, acción afirmativa de carácter correctivo, compensatorio, no la deben de hace siglos, y de promoción. Ella dice que es una propuesta política feminista que pretende trascender el uso del masculino genérico, base del androcentrismo, donde el hombre es el centro, como norma gramatical única para la comunicación humana. Y por último, nos recuerda Guadalupe López García, se trata de escribir, refiriéndose a los textos, con claridad y precisión, utilizar imágenes y audios a través de las múltiples posibilidades del lenguaje o creando otras alternativas como apropiación de la lengua, como puede ser una ilustración, como puede ser un buen audio, como pueden ser muchas otras formas. Pero les repito, el lenguaje incluyente, inclusivo, no sexista, no discriminatorio, incluye hasta lo que compartimos en las redes sociales. El marco legal, bueno, pues sí, fíjense que en esta lucha política no estamos tan solas. Ya existen acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano, ratificados por el Senado y convertidos en leyes. Capítulo J de la Plataforma de Acción Beijing, que fue una cumbre mundial que marcó muchas pautas para reconocer los derechos de las niñas y las mujeres, se bajó una vez que el Estado mexicano lo firmó, es parte de nuestra Constitución, una vez que el Senado lo ratificó y que pasó al Congreso de la Unión, pues se creó la Ley General para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres, y la otra que es básica para nosotras, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Así que es una lucha política, sí. Que no me gusta subirme al ring con los lingüistas, pues ¿para qué, no? Pues ellos van a decir que la lengua no es sexista, que no pasa nada. Pues sí lo es, tal lo es, que hay personas muy expertas en el asunto que se sentaron a nivel internacional, se pusieron de acuerdo y dijeron, ahí les va, esto es real. Y capítulo J de la Plataforma de Acción Beijing no solamente habla de nuestro lenguaje, habla del papel que juegan los medios de comunicación en esto de fomentar, reafirmar estereotipos que siempre van a ir en contra de la igualdad entre las personas. Y ya nada más algo rapidísimo, demos una repasada, ¿qué onda con las feministas? Porque pues sí, somos nosotras las que traemos este lío, ¿no? Podríamos hablar desde mucho antes, las brujas que eran quemadas, ¿no? En la época medieval, porque en realidad muchas de ellas eran científicas que estaban experimentando con la biología, la química, pero eran asesinadas por creer que eran brujas. Pero vámonos más para acá. En el siglo XIX, cuando ya el movimiento feminista está más organizado, más estructurado, que en la academia ya surgen líneas de investigación y entonces se crean conceptos, teoría, hay debates, pues en la calle hay luchas de gran importancia. Ustedes tienen la posibilidad de votar el próximo 6 de junio, gracias a que muchas mujeres antes lucharon porque hubiera este reconocimiento. Tienen derecho a poder planificar sus embarazos porque tienen acceso a los anticonceptivos gracias a que muchas mujeres lucharon en las calles y fueron asesinadas por pedir esto. Tienen derecho al aborto, no en todos lados, ¿verdad? Aquí somos ciudadanas de segunda en el estado de Hidalgo, pero en la Ciudad de México ya por lo menos sí está reconocido, en Oaxaca. Tienen derecho a la educación,
Ustedes pueden entrar a la carrera que elijan, gracias a que otras mujeres lucharon por ello. Tienen derecho al trabajo en condiciones dignas, que no lo es, todavía no es una realidad, pero por lo menos empujamos la NOM 035, que ahora es una realidad, ahí está. Y ustedes pueden acusar a sus patrones por tener acciones discriminatorias dentro de su trabajo. Y tienen derecho al cuidado de hijos de manera compartida. Es decir, no me haces el favor con cambiarle los pañales al bebé, es tu obligación y esto lo tenemos que compartir porque las mujeres cargamos con el 75% de las tareas del hogar frente a un 25%, y eso ya siendo muy positiva en ciertos centros urbanos, ¿no? Que lo pueden compartir los hombres. Pero si nos vamos a otras regiones, es menos del 9, del 11% lo que los hombres comparten en cuanto a las tareas. Y una casa siempre se tiene que limpiar y un niño siempre se tiene que bañar y se le tiene que cambiar el pañal y la comida se tiene que hacer, pero ¿quién lo hace? Y lo hacemos, luchamos por entrar a las universidades, luchamos por tener un trabajo, pero negociamos mal, porque también nos seguimos quedando con el trabajo en casa y el cuidado de los hijos, los abuelos, los tíos, los padres, y entonces pues las cosas son muy desiguales. Y eso es lo que nos llevó a ello. Y un libro que les recomiendo mucho, bueno, no es un libro, es una cosa pequeñita, un documento pequeño, es de Ana Miguel. Ana de Miguel, perdón, hace un recorrido por la historia del feminismo, nos plantea muy bien tres momentos, el premoderno, el moderno ya con algunos teóricos y sobre todo la Revolución Francesa y el feminismo contemporáneo. No me voy a detener mucho ahí, en el Renacimiento nada más, pues este asunto de que ya había algunos intentos por ello, pero todavía se quemaban a las brujas. En la Revolución Francesa las mujeres lucharon, se pusieron pantalones, tomaron las armas y ni eso les sirvió. Al final de cuentas, marcharon y 3 meses después de la toma de la Bastilla, marcharon para protestar porque no las consideraron dentro de la construcción de los derechos ciudadanos. El movimiento político ya fue después muy fuerte en los 70s, previo a la, despuésito de la Revolución Francesa, porque trataban de todavía amarrar algunas de las cosas por las que se lucharon, pero no fue suficiente ni siquiera en Europa, ¿no? Después vino el movimiento sufragista, que es el que marcó de manera muy fuerte lo que podrían ser nuevas políticas públicas en muchos países, y el neofeminismo en los años 60 y 70, donde pues Simone de Beauvoir pues, es la teórica de la teórica, porque pues, nos explicó este asunto del género, ¿no? Este asunto de cómo nos imponen cómo ser mujeres y muchísimas cosas más. Y luego viene el feminismo radical. Ahora nos dicen que somos radicales por pintarrajear monumentos y romper cristales. No, hombre, la de los años 60 eran peores. Y eran peores, pero gracias a ellas, a esas radicales, es que ustedes pueden gozar, mujeres jóvenes, de muchos derechos reconocidos. Y actualmente, bueno, pues hay, aquí menciono este asunto de que antes eran peores y ahora se espantan ustedes por todo. Hay muchas tendencias sobre el feminismo, hay hasta el ecofeminismo, por ejemplo, o el feminismo abolicionista de la prostitución y la pornografía, que yo me coloco en esa parte. Y de la década de los 80 para acá parecía que todo se había tranquilizado, que las feministas ya estaban como muy contentas con lo alcanzado en sus casas, y pues no es cierto. A lo mejor no hubo muchas marchas como lo hay ahora, pero sí se creó mucho andamiaje legal, institucional, para que los derechos de las mujeres fueran un poco más reales, ¿no? Y entonces se consiguieron cosas interesantes como los institutos de las mujeres en todo el país y demás. Pero en el año 2000 la violencia nos golpeó y nos golpeó en la cara y nos golpeó de manera muy fuerte y obligó a que las feministas se salieran a las calles, ¿no? ¿Qué es esta nueva ola de feminismo? No lo sé, no lo sé, no soy teórica, no soy una analista social con el rigor científico que exige, soy una simple periodista, pero creo que el hecho de la sentencia Campo Algodonero por los feminicidios en el norte del país marcó y marcó de manera muy fuerte, tanto que logramos la tipificación del feminicidio, que por cierto Hidalgo tiene una de las mejores tipificaciones en todo el país. Vino el movimiento Ni Una Menos en el 2015 en Argentina contra los feminicidios, el movimiento Me Too en 2017 en Estados Unidos contra el acoso y la agresión sexual, el movimiento Marea Verde en Argentina por el verano de 2018, que es el reconocimiento del derecho al aborto, y el movimiento El Último, Las Niñas No se tocan, no se matan y no se violan, porque son de los feminicidios que más han dolido en los últimos días, en los últimos meses. Y entonces así marcó del año 2000 para acá, ya estamos en el 2021, las marchas feministas cada vez son más numerosas porque los agravios son numerosos. Y entonces pensemos en el poder de las palabras. Sí, claro, las palabras pueden ser preventivas, puede empezar antes a detectarse una violencia que puede crecer como una bola de nieve,
si somos capaces de ser un poco más analítico en lo que nos dicen y en lo que nosotros decimos. Pues hasta aquí mi presentación y ahora me gustaría más bien que pudiera hacer una charla con preguntas y respuestas. Muy amable, maestra, muchísimas gracias. Debo confesar que he tenido sentimientos encontrados entre decir que soy feminista, no soy feminista, les, las, los y demás, pero en algún momento reflexioné cuando platicaba con una persona en que he sido afortunada de no vivir tantos momentos de discriminación, pero cuando vemos a nuestro alrededor sabemos que hay muchos y eso es propiamente quizá no lo estemos viviendo de manera personal, pero tenemos que luchar por el bienestar de todos y todas. Entonces, muchas gracias por lo que ha compartido con nosotros y me identifico tanto con lo que dice, no es que el hombre sea mejor o la mujer sea mejor, es que todos somos buenos, todos tenemos características diferentes y eso nos hace valiosos y trabajar en conjunto nos hace ser mejores y tenemos todos que estar bajo las mismas condiciones. Esa es la lucha que estamos teniendo todos. Gracias, maestra. Tenemos algunos comentarios. Si gustan abrir sus micrófonos, adelante para poder tener una charla con la maestra. Comienzo solamente, nos acompañan varios alumnos de preparatoria, lo cual nos da muchísimo gusto. Y nos dice Isamar Cruz Torres, ¿usted es feminista radical? Yo soy simpatizante de esta rama. Pues no sé, la verdad es que no sé si ponerme una etiqueta o la otra. Yo no tengo problema por decir que soy feminista y punto. Pero en los años 80 yo marché sin sostén, sin brasier por el centro de la Ciudad de México, exigiendo la liberación de todos estos estereotipos físicos y bueno, ya trabajaba en la televisión y salía en la televisión y todo. Y bueno, fue un escándalo y por supuesto me quitaron de cámaras por un buen rato como castigo porque andaba yo enseñando por ahí, ¿no? Y la moralina muy fuerte. Cuando lo del aborto en la Ciudad de México, alguna vez me aventaron sangre de rastro en la cara porque iba yo con mi micrófono gritando muy fuerte y con una exigencia muy fuerte. Y ya últimamente en Pachuca ya estoy hasta moderada comparada a lo que hice en los años 90, ¿no? No sé si soy radical o no, pero mi currículum laboral es de vergüenza. Me han corrido de más número de medios de comunicación que recibir premios, ¿no? Nunca he recibido, creo que, un premio así, Premio Nacional de Periodismo. Y me han corrido porque tuve que aventar a un tipo a la silla cuando dijo que por las dos que traía enfrente me habían publicado una nota, o porque alguien pasó y me manoseó y me regresé y le pegué con todo lo que tenía enfrente y entonces yo fui acusada de ser una loca, violenta, neurótica y demás, o porque a uno de mis jefes pues lo ventilé frente a su esposa sobre el acoso sexual que me tenía hasta el gorro cuando yo tenía 23 años y pues lo hice en la fiesta de Navidad de la empresa de TV Azteca y entonces pues pegaron el grito en el cielo. No sé si soy radical o no, pero pues aquí en la universidad he acompañado casos de acoso sexual desde hace 16 años o 17 que tengo en la universidad, no me acuerdo, dando la cara, firmando los oficios, redactándolos, acompañando, y pues para algunos compañeros o compañeras de la universidad parece ser que soy más radical de lo que a ellos les gustaría. Yo no rayoneé el reloj, por cierto, pero quizá porque tengo 53 años, pero de que protegí a las compañeras que lo hicieron, sí lo hice. Entonces tú me calificarás si soy radical o no. Muchas gracias. Nos dice Isamar, es un orgullo de mujer todos estos actos que parecerían rebeldías son precisamente la resistencia feminista. De Montserrat, a su considerar, ¿qué espera o qué le gustaría ver que las nuevas generaciones hicieran para seguir generando un cambio? Ser rebeldes. Yo creo que si uno no se revela, yo creo que si uno no grita, yo creo que si uno no detiene a los hombres hasta con el lenguaje. Me acuerdo que una vez en un concierto de la Orquesta Sinfónica de aquí de la universidad, a la que soy asidua, un alto funcionario de esta casa de estudios, pues se atrevía a hacer un comentario bastante inoportuno y todos los que estaban a su alrededor y todas las que estaban a su alrededor pues se rieron, ¿no? Consideraron que era un buen chiste y pues con toda la pena me regresé y le dije perdón, pero yo no le veo el chiste por ningún lado, creo que no debemos de reírnos de una expresión como la que acabas de hacer y no te lo permito, así que yo esperaría mejor una disculpa
Y bueno, me encantó que se levantó una chica muy joven, que solo se ve que escuchó todas sus espaldas, se volteó y me dijo, no sé quién es usted, ni tampoco sé quién es el que está sentado, pero por supuesto que me sumo a la exigencia de una disculpa. Y yo, ay, le aplaudí, yo muy contenta. Y yo eso es lo que espero. Yo no creo, yo no quiero que las chavas se tengan que decir, soy feminista y ya con eso soy feliz. Ser feminista desde las redes sociales, la verdad es que ha sido lo más barato que ha salido últimamente y tampoco nos sirve de mucho. Yo creo que no necesitan decirse feministas, simple y sencillamente necesitan frenar, detener, prevenir, reflexionar sobre lo que dicen y hacen, y ya con eso, y con creerle a la compañera que tienen a un lado, es un gran avance. Entonces, yo no es que espere yo algo de ustedes, yo quiero que gocen los derechos que ya ganamos sus antecesoras, que lo recuerden siempre, porque la historia es maravillosa, eso nos permite ir hacia adelante y que ustedes decidan cuáles son los derechos que de verdad les mueve el hígado, el páncreas, los intestinos y por los que pueden partirse a la mitad de donde sea y renunciar a lo que sea, pero defender. Muchas gracias. Por aquí veo a Olimpia levantando la mano. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta que personalmente también tengo mucho interés porque hemos tenido oportunidad de platicar sobre su opinión de la palabra feminazi, de parte de David de Jesús Rentería Aldana. Feminazi ahí está el poder de las palabras, fíjense. Es terrible, o sea, ¿cuándo nosotras vamos a quemar a alguien? Aparte, a mí me da como mucha vergüenza con la comunidad judía, ¿no? Nosotros podemos topar con una persona judía en cualquier momento, puede ser nuestro compañero de trabajo, puede estar junto a nosotros en un avión, podemos topar con él en un museo, con ella, en un centro recreativo, y qué vergüenza que alguien de repente te grite feminazi. ¿Qué puede significar para las personas que históricamente viven con ese delito de lesa humanidad, ¿no? Y que nosotras simplemente por el derecho de decir, oye, ya no quiero que las cosas sean igual, solo quiero cambiar la realidad, yo no quiero pasar por lo que pasó mi abuela o mi madre, yo no quiero repetir y cumplir con ciertos estereotipos, yo quiero decidir sobre mi cuerpo, mi pensamiento, mi futuro. ¿Eso te da derecho a calificarme como asesina? ¿Asesina de qué? ¿No? Cuando nosotros salimos a defender porque ya no nos asesinen por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, de verdad que lo de feminazi ni para broma, ¿no? Ni para memes, ni para broma. Hay que cuidar el poder de nuestras palabras, lo que puede impactar y lo que puede significar. Tiene tanta razón, maestra. Lo que dicen popularmente, entre broma y broma, entonces a partir de ahí es donde tenemos que poner un alto, porque eso se traduce después a acciones y bueno, todos en algún momento podremos contribuir. Gracias, maestra. Rubén, si fuera tan amable, puede activar su micrófono y hacer su... Olimpia Flores. Sí. Olimpia Flores por ahí está levantando la mano desde hace rato. Después. Perfecto. Gracias. ¿Les parece bien, Rubén? Y posteriormente Olimpia. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, le agradezco bastante que haya dado esta conferencia. Bueno, como todo universitario, yo me considero pues alguien que apenas está en formación, alguien que se está formando su criterio, entonces creo que es muy importante aprender a cuestionar todo, absolutamente todo, y estos foros exactamente me gustan bastante porque se prestan para esto. Entonces, algo que me gustó muchísimo de la conferencia es que hace un rato usted lo mencionó acerca de cómo el feminismo en algún momento no supo, o más bien, o la sociedad no lo interpretó bien, o el feminismo no supo exigir lo que se quería. Porque ahora está bien, quieres trabajar, quieres hacer lo mismo que lo hacen los hombres, pero también tienes deberes en la casa. Entonces, ahora eso, bueno, eso ahora es otro problema que se ha estado arrastrando, pero bueno, solamente voy a hacer una pregunta porque, vaya, hay muchas personas que quieren participar. Bien, más allá de lo que yo crea, hay cierto dimorfismo entre los sexos, tanto fisiológicamente como en el cerebro. Entonces, estas diferencias, este dimorfismo sexual, realmente se tendría que tomar en cuenta hasta cierto punto aún en la sociedad y hasta qué punto esto se presta para generar estereotipos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Muchas gracias. Mira, sí, algo que dijo Rubén al principio me encantó. ¿Qué significa la palabra universidad? Pues donde confluyen pensamientos universales.
es decir, pensamientos tan diversos que solo así se construye el conocimiento. Entonces, una universidad debe ser un centro para confluir diferentes formas de pensar y de ver la vida, diferentes formas de construir el conocimiento. Y uno, ahí en el proceso universitario, de formación universitaria, va decidiendo por qué lado me voy, ¿no? Pero eso debería ser la universidad. Cuando un centro universitario quiere limitar la idea del pensamiento, quiere limitar tu lenguaje, quiere limitar ciertas cosas, pues se equivocan. Eso no es una universidad. En segundo lugar, Rubén, este asunto de, híjole, tocas algo muy difícil. Yo digo, gracias al universo que soy diferente a un hombre, porque biológica y fisiológicamente no habría placer si no fuéramos diferentes, ¿no? Entonces, qué chido que seamos diferentes. Somos diferentes, tenemos capacidades mentales diferentes, tenemos capacidades biológicas diferentes, nosotros podemos parir un hijo, ustedes no. Eso, nosotros no estamos queriendo ser iguales a los hombres en la fuerza física, no queremos ser iguales en la forma de asumir ciertas cosas neurológicas, no, de eso no se trata. De lo que se trata es que tengamos las mismas condiciones para llegar al fin que queremos, que nos proponemos en la vida. Es lo único que queremos. O sea, yo sé perfectamente bien que si me pongo a golpes con un hombre, bueno, así como hay mujeres fuertes, hay hombres débiles, ¿no? Y a lo mejor una mujer muy fuerte con buen ejercicio puede tirar a un hombre débil, pero no se trata de eso. No es una lucha por ver quién es más fuerte. Se trata de tener condiciones. Solo lo que nosotros pedimos son condiciones de igualdad, que es una cosa totalmente distinta. Espero que con esto yo responda a tu duda. Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Adelante, Olimpia. Hola, buenos días. Pues, Elsa, yo me he identificado mucho con tu propuesta, me ha gustado mucho. Gracias. Sugeriría a tu audiencia, que además me encanta también que sea tan amplia, tan vasta, y sugeriría a tu audiencia que no le tuviera miedo al lenguaje incluyente, que el lenguaje incluyente es una búsqueda personal y se va construyendo, que los tips para poder escribir con inclusión son tips nada más, pero que poco a poco irá saliendo de las vísceras de uno mismo y de una misma, porque es convicción. Aprenderemos a construir de manera diferente un lenguaje que durante 3000 años se ha edificado, se ha construido androcéntricamente. Pero entonces hay que romper las reglas y no tener miedo de romper las reglas. Las reglas son para eso, para que se puedan romper. Y la academia nadie no es autoridad para establecer cómo nos vamos a comunicar en esa búsqueda. Entonces, hay que darle y solito se nos va a ir acomodando. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Olimpia. Muchísimas gracias. Y aprovecho para decir esto. La lengua cualquiera, es viva. Entonces, no está escrita en piedra, no es la misma lengua del siglo XVI, XVII, XIX. La lengua se modifica y se modifica de acuerdo a nuestra actualidad, a los movimientos, a lo que sucede a nuestro alrededor. Y entonces, por eso lo que dice Olimpia, no hay que tenerle miedo. Nuestra lengua se construye todos los días con estas vivencias humanas. Gracias, Olimpia. Sí, efectivamente, es la magia de los idiomas que al estar en las manos de las sociedades es flexible, es dinámica, no se puede mantener en un espacio y se tiene que adecuar a nuestras necesidades y a nuestras luchas y a nuestras ideas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Olimpia, muchas gracias, maestra, muchas gracias. Tenemos oportunidad de 3 preguntas más antes de terminar. Sé que podríamos estar todo el día con la maestra Ángeles con esta excelente presentación, pero si me permiten 3 preguntas y concluimos. Maestra, de parte de Estrella Montserrat Camargo Cruz, ¿qué libros recomendaría para entender el feminismo? Soy muy mala para recordar títulos de libros, pero sí te recomiendo autoras. Marcela Lagarde, de verdad que es la mera de acá en México, porque además Marcela Lagarde es la autora del término de feminicidio o femicidio, que es exactamente lo mismo. Entonces, Marcela ha tenido la gran capacidad para mover estructuras, para mover leyes. A ella le agradecemos la Ley General por acceso a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, Marcela Lagarde tiene que ser como la primera. Y de casa, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, yo recomiendo mucho a Alejandra Araiza. Ella es investigadora del área académica de comunicación, de ahí del ICSU,
y recién publicó el año pasado, me parece, sacó un libro sobre teoría feminista, un recorrido muy rápido, muy bien explicado, muy fácil, muy entendible y que además, por supuesto, si aquí hay estudiantes de biología, de química, de economía y quieren ponerle esa perspectiva que atraviesa a toda la realidad, esa perspectiva de género, me parece que el libro de Alejandra Araiza es una buena herramienta. No recuerdo el título exactamente, pero está editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así que son 2 recomendaciones ahí en la librería Carácter. Hago de una vez el anuncio porque hay que promover nuestras librerías. Ya nadie se para por las bibliotecas y las librerías y ahí están los libros y los tenemos a precios muy, muy accesibles. Entonces, Alejandra Araiza Díaz es de casa y Marcela Lagarde, que es a nivel nacional. Muchas gracias. Y finalmente, de parte de Manuel López y Gian Güemes, ¿qué es lo que a usted la llevó a luchar tanto por hacer un cambio en esta sociedad? ¿Y cómo pueden apoyar ellos como hombres al movimiento feminista? Ay, me encantan las 2 preguntas. Rapidísimo, no me acuerdo en qué momento me hice feminista, la verdad, no, ni tampoco hubo una vivencia específica que me llevó a hacerlo. Fue un accidente, casi toda mi vida ha sido accidente tras accidente. No soy muy dada a planear y pensar que mi vida la iba a construir de X o Y forma. Lo que sí recuerdo rápidamente es que siendo niña, como de 13, 14 años, andaba yo en el centro histórico, allá en la Ciudad de México, comprando Shakira, piedritas y cosas así para mis trajes, porque estudié ballet clásico, regional, moderno en Bellas Artes, y mi mamá era una excelente costurera y entonces me hacía los trajes maravillosos. Pero era una Ciudad de México diferente y entonces una niña de 13, 14 años podía andar ahí comprando sus Shakiras y demás. Fui a dar por equivocación o por error o por andar buscando no sé qué producto en Avenida Circunvalación, sí, Circunvalación se llama así, allá en la Ciudad de México, cerca de la Merced, donde pues históricamente hay mujeres sexo servidoras ahí trabajando. Y hubo una marcha, bueno, 2 marchas, encontradas de feministas con ideas diferentes. Por un lado, las que estaban por reconocer los derechos laborales de las sexo servidoras y por el otro lado, las abolicionistas de la prostitución. Y yo quedé en medio porque creyeron que yo también era una chica prostituta, una niña prostituta, y entonces de repente quedé sentada en la banqueta con un suéter en la cabeza, protegiéndome de los flachazos de los fotógrafos. Pero yo, a una mujer maravillosa que actualmente es quien dirige la coalición contra la trata en México y Centroamérica, me protegió pensando que yo era parte de las niñas víctimas de trata y terminó llevándome a mi casa en su Volkswagen en esa época, estoy hablando de los años 80, 83, 82. Le explicó a mi mamá, regañó a mi mamá que cómo me mandaba para allá sola, pero bueno, mamá estaba en silla de ruedas. Y me hice amiga de Tere Ulloa y comencé a trabajar con ella por luchar por desaparecer, perdón, la prostitución, ¿no? Y yo me coloco dentro de ese género, dentro de esa rama. Y después también fui a dar a DIVAC, la primera asociación que atendió a mujeres víctimas de violencia sexual, como voluntaria, lavando sábanas, barriendo, no crean que haciendo acá el activismo intelectual, no, haciendo el de calle. Y entonces, no sé, en algún momento el periodismo también me llevó de la mano con el activismo y son 2 actividades que no puedo divorciarlas, que tengo que tener mucho cuidado, que de repente sí se me mezclan en la cabeza y en el corazón, pero procuro no hacerlo, lucho mucho con mi ética personal todos los días, pero cuando yo conozco a una víctima de delitos graves que son parte del género, que son contra el género de las mujeres y las niñas, y hago el reportaje, difícilmente yo después puedo olvidar a la víctima. Y entonces me he vuelto acompañante de víctimas, especialmente de feminicidio, de desapariciones, de violencia sexual, desde hace más de 30 años, si no es que más. No estoy en una asociación civil porque soy muy peleonera con eso de los recursos, los malos manejos, los protagonismos. Entonces termino peleándome con todas y siempre me salgo. No me gusta que, pues, quedar por encima de las víctimas, ¿no? Y pues más bien por mi cuenta y por ahí ando. Y la otra pregunta, déjenme, ¿me recuerdas, Lau, cuál era la otra? Porque se me fue la onda. Ya no la veo, Clau. Está apagado tu micrófono. Sobre cómo los hombres pueden claro, apoyar al movimiento feminista. Bueno, ahí sí es una locura. Yo soy madre de 2 hijos varones y entonces mi hijo mayor en algún momento desde que era niño, él decía, yo soy feminista, ¿no?
y a todo el mundo le parecía pues gracioso y a mis amigas feministas lo aceptaban y todo. Pero ahora hay una ola que dicen que no, que los hombres no pueden decir que son feministas porque es apropiarse de una lucha que no es de ellos. Y entonces yo ante eso me quedo callada porque digo, bueno, pues yo eduqué a 2 hombres. Ya ahora el mayor piensa de manera distinta al más pequeño de mis hijos, son hombres de 28 y 23 años. Y yo nomás les digo, yo no tengo bronca porque los hombres marchen con nosotras, yo no tengo bronca porque un hombre se diga y luche por los derechos de las mujeres. Yo creo que el feminismo ha aportado mucho a los hombres y a ellos les ha cambiado también la realidad. El hecho de que las mujeres seamos más independientes o más autónomas o que luchemos más por decidir sobre nuestro cuerpo también los beneficia a ellos, ¿no? O sea, así debería de ser. Si el embarazo es por accidente, a tus 23 años no tienes proyecto volverte madre a esa edad y tu compañero, tu pareja dice, pues órale, respeto tu decisión, pues también lo favorece a él, ¿no? Entonces, los anticonceptivos también los favorecen a ellos. El acceso al trabajo y a la educación de las mujeres también les ha aportado a los hombres, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que los hombres también me han aportado, por lo menos a mí, en mi vida como feminista, como periodista, y yo lo agradezco mucho. Yo no tengo problema por caminar al lado de los hombres en esta lucha por la igualdad, porque creo que la igualdad nos favorece a todos, ¿no? A hombres y mujeres por igual. Hay una ola muy radical que dicen que no, que los hombres tienen que mantenerse aparte, al margen. Respeto a estas compañeras, respeto también su visión porque ya es otra generación, porque viven otra realidad y lo respeto muchísimo. Mi sugerencia con los hombres es piénselo 2 veces, porque de repente hasta mis hijos dicen, oye, ya no se pueden hacer ni chistes, ¿no? Porque de repente se molestan hasta por todo. Pues sí, ni modo, se molestan, aguántate. Trata de no subirte al ring con cosas tontas, ¿no? Innecesarias, no lo discutas. Y creo que pueden tener amigas de mucha confianza a quien preguntarles, oye, ¿por qué fue inapropiado que yo dijera esto, ¿no? ¿Qué es lo que podría molestarles? Y creo que nada más es como mantenerse un poquito al margen de esta lucha, aportar desde el lenguaje, que eso sería maravilloso, que ustedes los hombres aportaran desde su lenguaje esta cultura incluyente y por la igualdad. Creo que por ahí ustedes aportarían muchísimo ahorita, en este momento, y mi hijo menor dice algo que es muy cierto, ¿no? Dice, ¿para qué me peleo con las feministas? ¿Para qué? Yo no quiero estar en sus marchas, es su lucha y yo no tengo ninguna bronca. Hay tantas otras luchas por qué envolverse en la vida, porque creo que los jóvenes tienen que tener ganas de luchar por algo, un estandarte, porque eso da pasión a la vida y máximo en la juventud, ¿no? Pues hay que trabajar contra el cambio climático, hay que trabajar por la perseverancia, por preservar nuestros recursos naturales, hay que luchar en contra de las mineras. Hay tantas razones por las cuales luchar que para qué no estamos peleando por un espacio, ¿no? Entonces, pues no se confronten, evítense broncas gratuitas. Si perciben una chava muy radical, para otro lado y no pasa absolutamente nada. Y respetémonos todos con nuestras propias ideas. Gracias. Efectivamente, respetarnos todos para que todos vayamos al mismo rumbo por el bien de nuestra sociedad. Maestra Elsa Ángeles, ha sido un honor personal y un honor para este Centro de Lenguas tenerla como ponente dentro del Lengua y Cultura Fest 2021. Le agradecemos en demasía su presencia y más que su presencia y su excelente ponencia, la lucha por el bien de todas nosotras. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, maestros, alumnos, y los invitamos a seguir con las ponencias de Lengua y Cultura Fest. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Maestra, muy buenas tardes. Gracias. Yo me despido de ustedes y nada, les puse ahí mi correo porque veo que hay más preguntas y estoy a sus órdenes. Si de algo sirve, pues me encantaría tener esta interacción con ustedes. Gracias, Laurita, por la confianza y un saludo a toda el área del Centro de Lenguas. Muy amable, maestra. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.